Bueno, vamos a empezar. Muy buenos días, tardes o noches tengan, dependiendo de dónde nos vean. Mi nombre es Sol Guerrero Ortiz, soy miembro de la Alianza por la Ciencia de la Universidad de Cornell y es para mí un gusto moderar el primer evento live en español de la Alianza titulado Mujeres en Ciencia. Antes de presentar a las increíbles panelistas de hoy, quiero mencionar rápidamente cómo va a ser el formato de este evento. Tenemos preparadas algunas preguntas detonadoras para las panelistas, pero la idea es que sea una conversación, no una entrevista. Entonces, a través de conversar, queremos saber su opinión sobre diferentes temas y aprender de su gran experiencia. Después de las preguntas, si tenemos tiempo, vamos a abrir el foro para las personas que tengan preguntas desde Facebook Live o desde aquí del Zoom. Entonces, empecemos. Ahora sí, para mí es un honor presentarles a Susana Arrechea. Ella es ingeniera química, maestra y doctora en nanotecnología. Actualmente trabaja como investigadora y como profesora. Ella ha desarrollado proyectos de nanotecnología, emprendimiento e innovación en Guatemala y a nivel internacional. Es una científica reconocida con varios premios como el OWSD de Elsevier para mujeres investigadoras. Hola, Susana. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí y también le damos la bienvenida a Dalia Marcela Lewy. Ella es ingeniera agrónoma con orientación en fitotecnia y doctora en ciencias biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es la directora de biotecnología del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Argentina. Lideró el grupo de transformación genética vegetal en el Instituto de Genética de INTA hasta hacerse cargo de la dirección en el ministerio. Hola, Dalia. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Gracias. Bueno, para arrancar, nuestra primera pregunta en realidad va más relacionada a saber más sobre ustedes. Entonces, si pudieran comentarnos cómo su trabajo contribuye a la agricultura sustentable o a la promoción del desarrollo sustentable de manera general. ¿Quién quiere empezar? Adelante. Bueno, ¿puedo empezar yo? Bueno, yo creo que la tarea de un investigador o investigadora en el área de la agricultura, de la biotecnología relacionada con la agricultura y todo lo que pueda, todas las variantes que puedan estar en el medio, directamente, necesariamente están vinculadas a una mejor agricultura, ¿sí? A vincular a los productores agropecuarios con sistemas más amigables con el ambiente, para la utilización responsable de las tecnologías disponibles y, por supuesto, para mejorar las producciones y la calidad de lo que se produce. Creo que los objetivos de cualquier carrera de esta gama de carreras que pueden estar relacionadas con los cultivos y la producción y la biotecnología y la agrobiotecnología. Hoy en día hay una variedad, ¿no es cierto?, de oferta académica en ese sentido. Necesariamente tiene el foco puesto en el mejoramiento de la producción agropecuaria, de la calidad de vida y del respeto por el ambiente. Bueno, la nanotecnología es un área que puede ser aplicada en diferentes aspectos, desde medicina, energía. Entonces, tiene vastedad de aplicaciones que pueden ser muy útiles para las comunidades, para la relación academia-industria. Actualmente ya hay muchos productos en el mercado. Usualmente se veía esta área como algo muy futurístico, que es de las películas, lo ven, estuvo muy de moda en los Avengers y estas películas de usarlo en los trajes de los superhéroes y demás. Entonces, las personas que no conocen del área tienen la idea de, eso es para hacer mini robots o esto es para cosas que no existen. Y no es así, pues la nanotecnología también se puede aplicar en los objetivos de desarrollo sostenible. En lo personal, pues yo he trabajado con el área de energía, que es el objetivo número 7,
Trabajé el doctorado en el desarrollo de celdas solares con química orgánica para poder hacerlas más eficientes en ciertas aplicaciones. Y posteriormente, pues estuve en Berkeley, donde aprendí a dar ese salto entre laboratorio al campo, con un tema un poco menos enfocado en nanotecnología, pero sí en la aplicación de energía en comunidades rurales aisladas. Así que eso ha sido como mi enfoque del objetivo 7, pero también he estado buscando poder implementar algunos temas de educación que son súper importantes en nuestros países, en especial en Guatemala, lo veo como una necesidad. Perfecto, muchas gracias. Me llamó mucho la atención cómo mencionas como cada punto en el que se puede unir lo que uno hace con los objetivos de desarrollo sustentable, que van más allá del nivel nacional o local, sino ya estamos hablando de estrategias globales, ¿no? Entonces, vemos cómo este tipo de tecnologías toman un papel muchísimo más grande del que podríamos haber anticipado, ¿no? Sí, justamente el rol de la mujer es uno de los objetivos también, ¿no es cierto? Que hay que subrayar. Bueno, y esta charla creo que aporta ese objetivo también, ¿no? Digamos, a poner en escena el rol de la mujer científica, que es tan importante. Exactamente. Bueno, la siguiente pregunta que habíamos preparado para ustedes es que nos platicaran un poquito más cómo su carrera y su profesión científica las llevó a relacionarse con temas de regulación y cuál es la conexión entre regulación, comunicación y ciencia. No sé, Susana, ¿sí alcanzaste a escuchar la pregunta? Perdón, no. Ok, la repito. ¿Cómo su carrera y profesión científica las llevó a relacionarse con temas de regulación y cuál es la conexión entre regulación, comunicación y ciencia? Bueno, ahora empiezo y si nos vamos turnando Bueno, en la primicia. las dos tenemos Bueno, muchas ganas de hablar, me parece. sí. Lo bueno es que este es un conversatorio bastante casual, así que se siente en confianza. Y bueno, pues para mí la parte de ciencia pura, laboratorio, la viví mucho durante el doctorado. O sea, no estaba yo relacionada con otros tipos de aspectos como la regulación, las políticas o el alcance hacia ciertos puntos que pueden ser más claves en nuestras áreas. Yo hice el doctorado en España, entonces estaba más enfocada en la parte química, en la parte analítica, y cuando regresé a Guatemala es cuando empiezo a descubrir que había un mundo de posibilidades y aparte de acciones que se tenían que llevar a cabo, porque obviamente los escenarios en estos países son totalmente diferentes. No podemos comparar las regulaciones que existen en la Unión Europea con lo que existe en Latinoamérica, comenzando por la importancia que es que los congresistas, los diputados, el gobierno en general conozca la importancia de la ciencia, el cómo poder vincularlo, lo importante que son las políticas. En el caso de Guatemala no hay regulaciones en el tema de nanotecnología y son súper claves. También hace poco fue que iniciaron ya con una política en ciencia y tecnología que la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología pues desarrolló y fue una buena estrategia, pero realmente regresar a Guatemala después de haberme dedicado a un tema muy específico en el laboratorio, es cuando yo abro los ojos y veo que realmente si quiero hacer un cambio, un impacto en mi comunidad, tengo que actuar en Science Outreach o divulgación científica y en poder apoyar a esas políticas y formación pues, de otro nivel. Bueno, yo en este tema tengo una historia para contar, porque tuve varias experiencias en desarrollos de cultivos transgénicos durante mi desarrollo profesional en el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Yo entré en el INTA como becaria en el 92 y desarrollé toda mi carrera profesional en biotecnología vegetal en esa institución. Entre otras cosas, participé en un convenio que se generó entre el INTA y una institución privada para desarrollar un cultivo que era maíz. Yo trabajaba en
transformación genética de maíz. Y el objetivo era la obtención de una planta transgénica para resistencia a una enfermedad viral que es endémica de la Argentina, que ataca el maíz especialmente en Argentina. El abordaje de esta problemática obviamente tenía que ser un abordaje nacional porque salvo algunas variedades, algunos cultivares inscriptos que tenían cierta tolerancia al virus, no terminaban de resolver la enfermedad. Entonces, bueno, desde la institución se decidió encarar este problema generando un equipo multidisciplinario. Éramos varias personas, entre ellos una viróloga que se llama Mariana del Vaz, que ella estudiaba el virus, y bueno, y yo con mi equipo en la parte de transformación. Bueno, este convenio, este proyecto avanzó, obtuvimos las plantas y se multiplicaron las plantas, tuvimos muchos eventos, se hicieron ensayos a campo durante 4 años para hacer el desafío en la zona endémica con el virus. Y cuando parecía que había algún dato interesante que podría darnos una pista de cuál de los eventos podía avanzar en el tema regulatorio. Obviamente todos los ensayos regulatorios en Argentina, toda la normativa regulatoria para productos derivados de la biotecnología es muy precoz, desde el año 91 que tenemos las normativas, o sea que todos los ensayos que se hacen siguen estas normativas, los nuestros obviamente también. Bueno, a los 5 años del convenio, resulta que bueno, la empresa decidió discontinuar con el proyecto. Por lo tanto, no pudimos continuarlo, ¿sí? Y esos eventos, bueno, quedaron ahí en el freezer. Y una de las razones que aducían por las cuales se iba a discontinuar era porque de avanzarse con un desarrollo nacional iba a ser muy complejo poder aprobar este evento en otros países, ya que bueno, nuestro país es un país agroexportador, especialmente de maíz y de soja. Entonces que no iba a ser posible aprobar ningún evento de este tipo desarrollado localmente porque los países destinos de exportación no lo iban a aceptar. Entonces, aquí es donde empezamos, por lo menos a mí, me empezó a generar curiosidad, a ver qué es lo que pasaba con todo el desarrollo todos los desarrollos derivados de la biotecnología moderna que tenemos en nuestro país, que por suerte hay un gran desarrollo, hay muchos grupos de trabajo en universidades públicas, universidades privadas, instituciones tecnológicas científicas y también en empresas locales, pequeñas y medianas. Hay muchos desarrollos. Entonces, bueno, ¿qué destino iban a tener todos estos desarrollos? ¿Cómo, de qué manera se podía salvar esta situación? Y incluso, ¿cómo también, bueno, a partir de esta dificultad que nosotros tuvimos, ver, bueno, qué dificultades tienen los otros grupos de trabajo? ¿Tienen estas mismas dificultades? ¿Se encuentran con otras dificultades? ¿Pueden abordar los ensayos regulatorios, como dice la normativa? ¿En dónde está la dificultad? ¿Está en la escasez de fondos para hacer los ensayos regulatorios? ¿O está a lo mejor en buscar las capacidades específicas para hacer esos ensayos? Y bueno, y una pregunta trae la otra, y uno empieza a indagar y termina siendo un mundo, ¿no es cierto? Porque termina siendo un mundo la cuestión regulatoria de la biotecnología. Bueno, y este proyecto que les digo empezó en el año 2003. Recuerdo que yo estaba embarazada de mi tercera hija.
y que ahora, bueno, ya tiene 16 años. Y bueno, empecé a vincularme con la gente que estaba involucrada en la parte regulatoria, empecé a estudiar, empecé a ir a las reuniones, a los congresos de bioseguridad, y cada vez me interesó más el tema. Realmente me parecía súper interesante y fundamental para que dentro de una institución de desarrollo tecnológico como era el INTA, que haya gente que esté empapada de estos temas, porque necesariamente iban a tener que aplicarlos a la hora de llevar los desarrollos adelante, ¿no? De poder avanzar con los desarrollos. Bueno, y eso después hizo que terminara siendo representante del INTA en la CONAVIA, que es la Comisión Nacional Asesora en Biotecnología Agropecuaria, que es la que asesora a las autoridades en materia de bioseguridad de OGM. Y bueno, hasta que finalmente, hace 2 meses y medio, me convocaron para que me haga cargo de la Dirección de Biotecnología, que es la que preside la Comisión Nacional Asesora. Así que bueno, eso es un poco la trayectoria. Es una historia un poco larga, pero bueno, para mí satisfactoria. Excelente. Me llaman la atención dos cosas de la historia que nos contaste. Uno, me gustaría resaltar la importancia de los equipos multidisciplinarios, ¿no? Como el equipo en el que tú estabas. Y me gustó escuchar que también había una mujer viróloga, ¿no? Regresando un poquito. Totalmente, una experta buenísima, la doctora Mariana del Vaz. Perfecto. Ella a su vez tenía su equipo en el Instituto de Biotecnología del INTA. Yo estaba en el Instituto de Genética y ella está en el Instituto de Biotecnología. Y la otra cuestión que me llamó la atención es como ir resaltando estas diferencias tan grandes que hay en el sistema regulatorio entre los diferentes países, incluso Latinoamérica, que digamos que tendríamos más en común que lo que decía, por ejemplo, Susana con Europa, ¿no? Pero aún así, Argentina creo que va mucho más adelantada en muchas cuestiones de regulación, ¿cierto? Bueno, en Argentina sí fuimos, yo creo que pioneros en la región, en la parte de regulatoria. En el 91, como les decía, se creó la CONAVIA, y a partir del inicio del funcionamiento de esta comisión, más allá de las coyunturas y de los cambios de gobierno, siempre la CONAVIA siguió funcionando hasta el día de hoy. Y se considera política de Estado el avance de los desarrollos de la biotecnología. Y hoy en día, digamos, de lo que yo estoy tratando de impulsar en este nuevo rol que me toca, es específicamente impulsar los desarrollos locales, porque hay mucho y muy interesante, y sobre todo son desarrollos que apuntan a la resolución de temas concretos de las economías regionales, ¿sí? Obviamente hay desarrollos que pueden compartirse, si es algo de calidad alimentaria o sí, especialmente lo de calidad alimentaria o de fibra. Eso obviamente es algo que es común para cualquier consumidor, pero en lo que respecta a aspectos agronómicos, resistencia o tolerancia a factores abióticos o bióticos, muchas veces apuntan a cuestiones que son específicas de alguna región en particular. Y que muchas veces yo lo llamo, así como se los considera cultivos huérfanos a algunos cultivos que no son tomados en cuenta para su mejoramiento convencional. Yo creo que también hay cultivos huérfanos en el sentido y problemáticas huérfanas que a lo mejor las grandes empresas no los toman por una cuestión de conveniencia económica, ¿no es cierto? Y bueno, entonces los países tienen que encarar estos temas y tratar de resolverlos con las tecnologías que hoy en día se ofrecen, ¿no?
Y Susana, tú nos comentabas que en Guatemala no hay regulación para nanotecnología, ¿cierto? No No te... tenemos regulación para nanotecnología y creo que esa es una limitante. Sin embargo, hay otro tipo de tecnologías en las que creo que han ido avanzando más. Creo que Dalia, con lo que nos compartió, es excelente y una gran inspiración de trayectoria y de lo que todos los científicos deberíamos de hacer. Me encanta la parte de multidisciplinaridad. Tuve pues la bendición de participar en una comisión de biotecnología por el área de biopolímeros en Guatemala, que es una donde conocí a Pablo, por cierto, por lo que conocí a Pablo Orozco de la Alianza para la Ciencia. Y claro que crear estas regulaciones es bastante complicado. Sí estuvimos trabajando algunas cosas con organismos genéticos modificados, un tema bastante delicado en la región. Y sí, se requiere de mucha colaboración y de mucha voluntad. Actualmente estoy trabajando en un proyecto de energía enfocado en comunidades rurales y una de las problemáticas que hemos tenido es justo la regulación con un tipo de tecnología que quisiéramos implementar, que es para tener un internet de mejor acceso, que es por medio de TV White Space. Esa regulación, por ejemplo, solo está en la región en Colombia aprobada. Y creo que ese trabajo de poder, como científicos, poder llevar esta regulación a ser aceptada en Guatemala sería un gran avance, pero un gran reto. Sí, me imagino. Bueno, nuestra siguiente pregunta es para enfocarlo un poquito más a la cuestión de género. Entonces, ¿cuál es su perspectiva sobre el estado actual de la equidad de género en la investigación científica? Acá hay muchos capítulos también. Yo estuve, sabiendo que iba a llegar a alguna de este tipo de preguntas, estuve recabando unas informaciones de mi país, Qué que, bien preparada. que por suerte, La sí, tarea. para poder graficar con números, ¿no? Algunas cuestiones. Y que por suerte hay bastante. Em, voy a mencionar algunas cosas que tengo acá en un apunte. Este, mm, en Argentina el tema de género y el tema de movimiento de mujeres hay que destacar que estos últimos años tuvo un auge impresionante. Este, Salen varias noticias y todo, la verdad. Aquí sí, muchísimo, muchísimo, y en todos los aspectos, es decir, no solamente el tema de la violencia de género, sino también la lucha del colectivo de mujeres para que se apruebe la ley del aborto seguro y gratuito, que todavía no lo tenemos, pero bueno, parece que está próxima. Y como esas, hay muchas medidas que fueron apareciendo para mejorar la, o sea, atendiendo la cuestión de la equidad de género y mejorando la situación de las mujeres trabajadoras en todos los ámbitos. Em, una de las cuestiones que hay que destacar, que bueno, no sé si ustedes conocen, pero nosotros tenemos un cambio de gobierno en diciembre del 2019, y una de las primeras acciones fue crear un Ministerio de las Mujeres. Hoy tenemos un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Y a partir de eso, bueno, es todo un símbolo de la importancia que se va a dar a toda la actividad de mujeres en todos los ámbitos, ¿no es cierto? Respecto a los organismos científicos en particular, hay que decir que, bueno, que no son todos rosas, ¿no? La participación de la mujer en los organismos científicos, por ejemplo, de los 10 principales organismos científicos que existen, el 80% tiene con mayor directivo, ya sea presidenta o directora o el cargo que sea, a varones y solamente un 20% mujeres. En el caso, por ejemplo, del INTA, que es la institución donde yo me formé, donde hice mi trayectoria científica, por primera vez ahora
a partir de esta gestión de gobierno, hay una presidenta mujer, ¿sí? Y estamos muy orgullosos de ella. Se llama Susana Mirazú y es una ingeniera agrónoma que desarrolló toda su carrera dentro del INTA y bueno, y ahora la nombraron presidenta y por primera vez una mujer presidenta del INTA. Y otro signo más de la época en que estamos viviendo, que también en el CONICET, que es es el organismo de ciencia y técnica más importante del país, por primera vez también tiene una presidenta mujer, que se llama Ana Franchi. Entonces son todos signos de la época que hay que destacar. Y esto necesariamente va a tener implicancias en muchas de las acciones y de las políticas públicas que vayan desarrollándose en el transcurso de este gobierno. Por ejemplo, en cuanto a cantidad de personas, por ejemplo, en el INTA, el 60% de las personas que trabajan son varones y el 40% mujeres. Pero en los cargos de conducción, es decir, las coordinaciones de centros regionales o las direcciones de estaciones experimentales, casi 90% están ocupados por varones, ¿sí? Sí, se nota a pesar de que en la base hay 60-40. Una desigualdad un poco grande ahí. Y bueno, y en CONICET también hay una brecha muy importante y es decir, si uno ve los números generales de cuántas investigadoras y cuántos investigadores hay en CONICET, puede ser que sea más o menos parejo, las mujeres representan 53%, pero cuando vamos a las distintas escalas de ascenso en la carrera de investigador, ¿sí? En el CONICET hay cinco escalas, se llama asistente, adjunto, independiente, principal y superior. Entonces, ahí uno ve como las curvas, cuando entran las investigadoras al primer escalón de la carrera, hay una diferencia y hay, por ejemplo, dice 56% de mujeres y el resto son hombres. A medida que avanza en la carrera de investigador, las mujeres va bajando, hasta llegar a un 22%. Estos son datos del 2010, en la escala de investigador superior. Sin embargo, los hombres van subiendo y son casi un 80% en la escala de investigador superior. Y ni hablemos del consejo directivo de las instituciones, ¿cierto? Ahí prácticamente, bueno, en el INTA son todos hombres, al menos que ahora hay una presidenta mujer. Y en CONICET creo que hay una mujer. Es decir, esto evidencia que hay un techo de cristal, lo que llaman techo de cristal, pero también lo llaman en algunos escritos, en algunas publicaciones hablan del piso pegajoso, es decir, ¿qué es lo que pasa con las mujeres cuando existe ese techo de cristal? O sea, hay un montón de circunstancias que hacen que las mujeres no puedan no puedan avanzar en sus carreras científicas como lo hacen los hombres. Entre ellas, por ejemplo, el hecho de que decidan ser madres, ¿sí? La maternidad es algo inherente a cualquier mujer que lo decida abordar. Es una cuestión de decisión, ¿querés ser madre o no querés ser madre? Pero si querés ser madre y querés ser científica y querés avanzar en tu carrera científica, ahí empiezan las dificultades. Yo misma cuando tuve mis hijas mayores, que ya son grandes, y era becaria, la beca no contemplaba licencia por maternidad. Entonces ese tenía que ser un arreglo entre el becario, o la becaria, y la o el director de su beca. Si estaba de acuerdo que te tomes unos días a lo mejor, porque el bebé era chiquito y tenías que amamantar, entonces, bueno, podías no ir. Pero era un arreglo, es decir,
dependía de la buena voluntad de la directora o el director de la beca. Hoy en día, en CONICET está estipulado que hay 100 días por maternidad que los becarios las becarias pueden tomarse, ¿sí? Y que ese año, por ejemplo, el informe, que si les toca hacer el informe anual ese año, pueden postergarlo hacia el año que viene. Pero eso no sucedió hace tanto, estamos hablando, no sé, ahora 5 o 6 años atrás que decidieron esto, ¿sí? Muy reciente. Entonces, bueno, todas estas cosas hacen que las mujeres puedan tener alguna contemplación respecto a su condición de que, bueno, lamentablemente siempre las tareas de cuidado recaen en nosotras, ¿no es cierto? Y eso... Susana, perdón. No, Susana, no, sí, por favor. como madre reciente, ¿qué opinas al respecto? Totalmente de acuerdo con todo lo que menciona Dalia, y si bien es cierto que bueno, ha pasado mucho tiempo desde la experiencia que ella tuvo, hay cosas que siguen siendo complicadas. Pues yo también, antes de pasar a esto tan específico, les quiero mencionar un dato que busqué acerca de la brecha de género aquí en Guatemala, y es que, bueno, en Guatemala, ya que ahora estoy presencialmente en Michigan, en Estados Unidos, pero el dato es 0.67 acorde al Foro Económico Mundial, y eso representa que las mujeres tienen aproximadamente 33% menos de oportunidades que los hombres. Y como lo mencionó también Dalia, podemos verlo en puestos de decisiones. Creo que es algo que yo no había percibido cuando estudié la carrera de Ingeniería Química, que es una carrera donde sí hay una buena cantidad de mujeres. Sin embargo, en todas las demás carreras de ingeniería en mi facultad, pues había muy poco porcentaje de mujeres estudiando. Lo vi normal, pensaba que no había más razón más que una falta de interés. Fui a España y había muchas mujeres en el laboratorio haciendo ciencia. Cuando regresé a Guatemala es cuando yo soy muy poca observadora, y ahí es cuando me di cuenta que sí había muchas limitantes, no solo por la parte de hacer ciencia, tener el tiempo para tener también hijos, y la parte de poder llegar a tener un puesto de decisión, lo complicado que es para una mujer, cómo tradicionalmente se le han dado esos puestos a los hombres, y cómo se sigue viviendo que en una entrevista de trabajo se pregunte, bueno, ¿tiene hijos? ¿Piensa tener más? Etcétera. Son limitaciones que realmente es el techo de cristal que menciona Dalia. Y bueno, cuando vemos también la parte de que desde muy pequeños las tradiciones entre los niños y las niñas son muy diferentes, y empezamos a ver que los niños se les inculca hacer cosas más dinámicas, más proactivas, más tendencia a la investigación y a la tecnología por medio de carros, cohetes espaciales y demás, mientras que a las niñas pues es más una casita, una muñequita, un bebé y cosas como diferentes. Entonces creo que eso es lo que empieza a generar como una gran brecha de género desde muy pequeños, desde los muy pequeños hasta, entonces se va reflejando. Hay estudios incluso de la OCDE que hablan de que a los 15 años las niñas ya saben que no quieren estudiar ingeniería. Sí. Y ha sido por esa misma brecha. Entonces, claro, cuando vemos la falta de oportunidades, la falta de cantidad de mujeres en nuestras carreras, entonces vemos que eso empieza desde generaciones atrás. Y a mí en lo personal, pues me ha servido mucho que tengo una pareja que me apoya, y pues nos tornamos el cuidado de la bebé, pero sí es complicado porque hay cosas que él no puede hacer, como darle de mamar a la nena, entonces, o llevarla 9 meses en la pancita, y tal vez 3 meses que son complicados, o al principio, al final, el cansancio extremo, los pies hinchados. Yo recuerdo 2 congresos que me tocó que ir el año pasado cuando estaba embarazada. Tuve que viajar a Nepal, fue un viaje de 2 días para estar 2 días en el evento y regresar, y terminé con los pies súper hinchados y pensando si realmente había valido la pena lo que había hecho. Luego fui a Guatemala también creo que en julio, ya tenía 7 meses de embarazo, y me pasó lo mismo. Estuve en un congreso bastante intenso que se celebra en Guatemala, que es muy, muy bueno, que se llama Converciencia.
pero fue duro y hay cosas que aunque quisiéramos hacerlas equidad o igualdad, hay ciertas cosas que en realidad necesitamos que hayan políticas específicas, que hayan aportes específicos, que se consideren los tiempos de maternidad, los tiempos de lactancia y las diferentes perspectivas, incluso cuando una mujer busca trabajo, cuando una mujer científica joven y tiene tal vez menos publicaciones que un hombre, tal vez porque ya ella tuvo que pasar por ese proceso que restringe los tiempos. Entonces sí hay mucho por hacer. Y aprovechando que mencionas eso, ¿qué políticas o planes o actividades actuales consideras que aportan a la equidad de género en la investigación? Creo que una de las políticas principales es simplemente poder darle más oportunidades a las mujeres para tener puestos de decisiones. Eso creo que es muy importante. La política de poder promover STEM para niñas específico, para que puedan estudiar carreras de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Esa es una política clave que debemos de tener si queremos construir en nuestros países, por lo menos en Guatemala. Yo sé que hay un mundo de distancia entre Argentina y Guatemala, pero les doy mi perspectiva como guatemalteca y como centroamericana, que tenemos que construir ese tipo de políticas que veamos los resultados a mediano y largo plazo. Dalia, y en Argentina, ¿cómo está esta parte de las políticas y planes? Bueno, un poquito ya lo mencioné en mi intervención anterior, pero yo creo que igual siempre faltan, ¿no? Siempre faltan cosas. Pero bueno, estamos bastante mejor que hace unos 20 o 30 años atrás, por supuesto. Eh, lo que también hay que tener en cuenta es, acá en Argentina hay una ley, se llama Ley Micaela, que es una obligatoriedad de capacitarse a todos los funcionarios públicos en esta ley, y la ley Micaela trata sobre la violencia de género. Y la violencia de género a veces no es solamente la violencia física, sino que puede ser la violencia verbal o algunas, acá las llamamos, bueno, supongo que deben conocer el término de micromachismos, ¿no? Que son cosas que de repente si uno no está atento no las percibe, pero suceden y tienen que ver también con la equidad de género y la igualdad de oportunidades. Actitudes de gente que está a cargo, ¿no? En cargos directivos en relación a las mujeres, pueden ser decisivas para que una mujer decida continuar o no en su carrera científica. Por ejemplo, ¿quiénes fueron las mujeres que más influenciaron su decisión para entrar a la ciencia, por ejemplo, ¿no? O sea, yo decidí ser bióloga porque me encanta la biología, pero mi mamá es bióloga, entonces también eso lo viví muy de cerca. Entonces, para ustedes, ¿quién fue esa gran influencia que las impulsó a meterse a la ciencia? En mi caso, mis padres no fueron universitarios, y de hecho de mi familia no hay ninguna persona que haya seguido una carrera científica. Eh, fue A mí siempre me gustaron las plantas desde chiquitita y era muy curiosa. Y bueno, cuando tuve la edad de decidir qué carrera quería seguir, sabía que iba a ser algo biológico y bueno, me decidí por agronomía, que tenía mucho de biológico y tenía mucho de técnico también, que también me gustaba, pero no, o sea, no veo una influencia de ninguna persona en particular. Bueno, pero Entonces, rompiste el molde familiar, pues. sí, sí, total. Y eso que lo que sí puedo decir es que vengo de una familia que es bastante matriarcal en ese sentido, es decir, donde las mujeres, es decir, yo soy la menor de 3 mujeres, este, y a su vez yo tengo 3 mujeres, y mi madre y mi abuela materna fueron siempre así de llevar decisiones fuertes y
de posicionarse fuertemente frente a las dificultades. Las dos, digamos, tuvieron sus parejas, y formaron sus familias, pero como que el legado de la fortaleza de la mujer frente a las dificultades, eso sí lo mamé desde chiquitita, y quizás eso fue lo que me llevó a decir, bueno, en agronomía éramos una cada 7 varones, ¿no? Las estudiantes, pero a mí no me importó, empezar algo que para mí era un detalle, ¿no? No era dificultad eso. ¿Y tú, Susana? Bueno, para mí, yo también creo que tuve mucha influencia en el apoyo de seguir mis sueños por parte de mi mamá y de mi papá. Mi mamá me tuvo muy joven, a los 19, y mi papá era médico, ella estaba estudiando psicología, pues dos áreas totalmente diferentes, pero lo que siempre aprendí de ellos es como a seguir adelante, a no sentirme de menos, a luchar por eso. Y justo cuando estuve en básicos, fue que tuve una profesora bastante fuerte en matemática, que era muy retadora y yo creo que esa fue una de las influencias que tuve, porque tal vez yo no me sentía que fuese lo suficientemente buena en esa área. Y ahí fue donde descubrí, esto me gusta, sí puedo hacer esto. Y entonces ya empecé a explorar áreas más que tenían relación con la matemática, y entonces ya ahí fue cuando empecé poco a poco a construir en esa línea. Entonces creo que si tuviese que mencionar las mujeres que me inspiraron, podría resumir que fue tal vez mi mamá, esa maestra de básicos, y alguna tía que también vi que era bastante luchona, y en el área científica pues muy específico pues en ese caso de las mates. Y ya cuando estuve en la carrera de ingeniería química, y creo que también tuve mujeres que fueron como ver ese role model en ciencia, y a regresar a Guatemala específico en 2015, creo que empecé a conocer más científicas con una trayectoria más avanzada, y creo que eso es lo que me ha inspirado también ahora para trabajar en una comunidad de mujeres que se llama OS. La comunidad abrimos un capítulo específico de Guatemala, y ahora estamos trabajando con un equipo de mentorías para poder tener más role models, para poder apoyar a potenciales científicas. Estamos trabajando desde el área de estudiantes de instituciones públicas y privadas, pero que todavía no han terminado el colegio, por decirlo así, y luego ya estamos viendo potenciales científicas que están estudiando la licenciatura, la maestría, y vamos también con las científicas de etapas tempranas. Entonces estamos trabajando en eso porque sabemos que ha sido una de las razones principales por las que las mujeres no estudian carreras científicas. Vemos muy famosas las modelos, las actrices y otro tipo de roles, y ahora queremos hacer famosas a las científicas también. Antes de empezar a cerrar, les voy a leer una pregunta del público. Dice, ¿cómo se comunican ustedes con el público y los periodistas? ¿Cómo escriben ustedes para revistas o publicaciones de investigación? Bueno, para mí una de las ventajas ha sido participar y vincularme con la Secretaría Nacional de Ciencia, ya que ellos tienen un evento anual, que es el que les conversé previamente, donde convocan a muchos periodistas, y ya los periodistas han quedado en contacto directo, y entonces yo tengo una página pública en Facebook que se llama Susana Rechea. Ahora estaba siempre muy reacia de usar Twitter, pero ya lo empecé a utilizar más seguido, y veo que hay mucha comunicación directa. A veces me contactan para notas específicas, para notas del área de nanotecnología, de energía, siempre con comunicación muy casual. Cuando se trata de comunicación directa con público general, y intentando que todos comprendan de qué se trata sin perder el espíritu de la parte tecnológica. Y también cuando ya es para publicaciones científicas, pues
es un lenguaje totalmente diferente, mucho más formal, mucho más específico, objetivo, con datos. Ujú. Sí, en mi caso, bueno, obviamente las publicaciones científicas son en revistas especializadas y son siempre trabajos grupales, que uno publica sus avances, ¿no? Sus logros. Y respecto a la comunicación general y a la divulgación, eh, siempre me interesó mucho y traté de meterme en todos los eventos, divulgación y comunicación y educación que andaban dando vueltas por ahí alrededor. En el INTA se generan muchas de estas actividades y bueno, siempre tratando de aportar algo, ¿no? Dentro de mi especialidad, ¿no? Cuando se generan esos eventos, se preguntan, bueno, quién está interesado, y bueno, se van armando los equipitos de cada tema para armar el material didáctico, para armar los flyers, para armar los pósters, las maquetas o las cosas. A veces llevamos directamente las plantas dentro de los frascos in vitro y los ponemos para que la gente los vea o el proceso de la obtención desde cero hasta obtener la planta en maceta y llevamos, es maravilloso en ese sentido, sobre todo la actitud y el asombro de los chicos, ¿no? De los niños pequeños cuando tengo fotos hermosas, ¿no? De niños en exposiciones del INTA agarrando el frasquito y mirando con un asombro. Bueno, esa curiosidad, eso es lo que hay que despertar, ¿no? Yo creo que de alguna manera si hubiera podido tener, si cuando era chica hubiera participado de algunos de ese tipo de eventos, digamos, me hubiera también motivado muchísimo para hacer una de estas carreras, ¿no? El contacto, una de las cosas que hicimos, ahora me estoy acordando, en una exposición de INTA, armamos una maqueta como si fuera un flujo laminar, ¿no? Flujo laminar es el sitio donde se trabaja bajo esterilidad, pero era una maqueta, no era el flujo laminar de veras, pero estaba todo como con las pinzas, las placas de Petri, los medios de cultivo, y invitábamos a los chicos a que hagan ahí, que pasen unas plantitas de un lugar al otro. Y los chicos tenían una fascinación, o sea, y le hacíamos poner el alcohol 70 en las manos para mostrarles que tenían que esterilizarse para no contaminar. Bueno, ahora el alcohol 70 con la pandemia es de todos los días, pero en ese momento decían, ay, me pusieron alcohol 70 y salían oliéndose las manos con el alcohol. Y después les dijimos, ¿querés tocar el medio de cultivo? Entonces ponían los deditos y veían que era blandito, salían fascinados. Obviamente el medio de cultivo era nada, era agua con un gelificante, ¿no? Pero el hecho de participar, de poner, como dice en inglés, hands-on, ¿no es cierto? O sea, la experiencia de la participación es maravillosa. O sea, en todos esos eventos, siempre que pude participar, participé. Después, bueno, escribí algunos artículos de divulgación. Incluso escribí una novela, un verano que me inspiré, escribí una novela que se trata de la historia de una becaria que entra a un laboratorio de investigación para cursar una beca en biotecnología vegetal. Y todo lo que le pasa desde que empieza la beca hasta que termina la tesis doctoral. Suena ligeramente autobiográfico. Más o menos, sí. Otra pregunta de Facebook dice, ¿cómo ha afectado la pandemia de forma desigual a la mujer en la academia? ¿Y qué incentivos y respuestas gubernamentales se podrían dar para responder a estas desigualdades? Bueno, yo creo que debe depender de cada país, de qué tipo de políticas y de acciones tomaron frente a la pandemia, ¿no? Que eso es bastante diferente. En el caso de Argentina, que es lo que yo puedo contar, hubo una restricción enorme respecto a la circulación de gente, que la sigue habiendo, y en los institutos de investigación solamente pueden ir aquellos que tienen tareas esenciales para hacer, para que no se le mueran los ensayos, o no se le mueran las plantas, o que tenga que ir a regar, pero lo mínimo indispensable. Y se toma en consideración, por ejemplo, las mujeres que tienen niños en edad escolar y que tienen que acompañarlos en sus casas con las clases online. Se les pide que por favor no se anoten para ir, o sea, que se ocupen de sus niños. Qué bueno.
Sí, hay muchos artículos incluso de cómo ha afectado a la mujer estar en estos tiempos de COVID en casa por la concentración y el tiempo que Sí, requieren también. las niñas y los niños. Vemos, por ejemplo, El País hizo un artículo muy interesante de divulgación donde ellos calcularon el porcentaje de interrupciones que tenían las mujeres, era algo así como 97%, y las razones eran los niños pidiendo algo, aunque los cuidara el papá, siempre habían interrupciones. Y bueno, creo que esto sin duda va a afectar el tiempo que las mujeres científicas pueden invertir ahora en escribir una publicación y el tiempo que los hombres científicos, en especial cuando no hay una persona de apoyo que realmente apoye. Entonces es mucho más complicado porque le toca a la mujer hacer muchas cosas que la limitan con los tiempos. Yo lo veo a manera personal, a pesar de que tengo a alguien que me apoye, sí es complicado, pues muchas veces por elección yo quiero trabajar en la parte de la educación temprana y desarrollo temprano de mi hija, y otras partes por no elección, pues simplemente ella tiene mamitis y tengo que estar con ella con un brazo aquí y otro brazo en la computadora, ¿verdad? Entonces sí, vamos a requerir de mucho apoyo, de mucha visualización, no solo de política, sino también de comprensión por parte de los sistemas de investigación, de las personas que dirigen el mundo de la investigación, para poder evaluar eso, porque se va a reflejar en el currículum. Ya hay artículos Ujú. científicos donde hablan de esa disparidad, en especial en la publicación de artículos. Y nuestra última pregunta de Facebook va ligado con un poquito de lo que dije en la introducción. Como comenté, es el primer evento en vivo en español que está haciendo la Alliance for Science, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes la influencia del idioma en la comunicación de la ciencia? Yo creo que es fundamental. Yo celebro esta actividad, que lo hayan hecho en español. Y de hecho, cuando me invitaron, yo le decía, eh, yo prefiero que sea en español porque es una manera de llegar a un mundo, una cantidad de gente que si no se queda afuera. Y no estoy hablando de público en general, estoy hablando de científicos y de científicas. Eh, no todos saben inglés, tampoco es obligación saberlo. No, yo por lo menos no lo tomo así. Es decir, uno puede ser muy buen científico y poder leer papers en inglés y poder escribir incluso, pero una cosa es escribir y leer en un idioma técnico y otra cosa es tener la fluidez para comunicarse con otras personas que son angloparlantes y que piensan en inglés. ¿No es cierto? Es muy diferente. Y, y yo creo que a pesar de que se da por hecho que el inglés es el idioma de la ciencia, porque publicamos en inglés y porque la mayoría de las conferencias son en inglés, y solamente el hecho de que en la mayoría de las conferencias sean en inglés y en general no hay traducción simultánea a todos los idiomas, hace que mucha gente quede afuera. Y esto también es, digamos, así como las mujeres tienen su techo de cristal, los que no son bilingües también tienen su techo respecto al idioma. Sí, sin duda, considero lo mismo, aunque el inglés sea el idioma de ciencia a nivel mundial, es necesario que tengamos esta fluidez y esta amistad de poder compartir entre amigos que hablamos el español. Es una confianza diferente, es poder llegar a esos científicos y científicas que tienen esta limitación, pero no solo a ellos, sino también al público en general. Es poder darle el tiempo a un reportero para poder escucharnos y saber de qué estamos hablando, el poder inspirar a una joven que está iniciando su carrera o pensando en iniciar. Entonces creo que es como abrir un mundo de posibilidades para nuestra región, algo tan específico y tan necesario. Y a manera personal, si bien es que obviamente para las publicaciones tengo que escribirlas en inglés y leer en inglés y demás, yo me siento mucho más en confianza hablando en español con ustedes, compartiendo nuestras mismas necesidades como región, a pesar de que pues Argentina es bastante avanzada, la carrera de Dalia es súper avanzada y es realmente una inspiración para mí conocerla.
me siento muy en confianza hablando en español. Y en nuestros últimos 5 minutos, ¿qué consejos les darían a las mujeres científicas y en STEM para abrir estos espacios, para mantener espacios en la ciencia? Bueno, un consejo muy específico es poder participar activamente en redes que estén vivas, en acciones que realmente las apasionen y que puedan influir, porque muchas veces como científicas pensamos, bueno, el laboratorio es mi experimento y hasta aquí llegué. Y entonces creo que es importante abrir un poco la mente en participar de manera activa, hacer un poco de tiempo, yo sé que es complicado, pero participar en actividades que te apasionen con algo, tal vez hay algo que te está molestando acerca de la sociedad, cómo como científica puedes influir y cómo puedes motivar a cambiar esta band gap que hay ahora o gender gap que hay en el tema de STEM. Entonces, creo que relacionándote y colaborando con científicos que estén alineados y con los mismos objetivos puedes lograr grandes cosas. Para mí, el ser parte de OUS Guatemala, no solo como parte del comité ejecutivo, sino coordinar el equipo de STEM, ha sido una gran experiencia. Somos muy jóvenes, en 4 meses hemos logrado muchas cosas. Tenemos un programa de Pregúntale a una científica donde participamos con preguntas dinámicas entre niñas y niños y personas de la red. Estamos hablando de poder actualizar y cambiar el contenido del currículum nacional base en el tema de ciencia. Estamos trabajando con diferentes alianzas, con diferentes instituciones también con temas de ciencia y tecnología, así que hay mucho por hacer, solo hay que elegir una cosa que te apasione y cómo relacionarte con las personas que están también moviéndose. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Susana y apoyo, me parecen fantásticas todas las iniciativas, me encanta todos los trabajos, todo lo que estás mencionando, me parece sumamente importante. Y agregaría una cosa más, que es muy importante cómo las madres criamos a los hijos y a las hijas. Sí. Y que, es decir, el machismo no es un tema de hombres, el machismo es el tema de cómo las mujeres crían a sus hijos y qué lugar les dan. Y en el caso de las disciplinas y las carreras, es un poco también, es decir, abrirles todo el panorama y que cualquier carrera sea posible, porque la verdad que no hay carreras para hombres y carreras para mujeres. Simplemente hay que tener, hay que poder hacer una crianza tal que cualquier mujer de niña pueda aspirar y que a cualquier tipo de disciplina. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, si no hay más preguntas de nuestros escuchas, pues solo me queda en nombre de la Alianza por la Ciencia darles las gracias por su tiempo, por participar en este evento, por apoyarnos a abrir espacios en otros idiomas y especialmente enfocado en el trabajo de las mujeres. Entonces, pues ojalá que de aquí en adelante podemos seguir colaborando en otros eventos similares o cualquier cosa, porque a final de cuentas la Alianza por la Ciencia es eso, ¿no? Es hacer una red de gente que comparte el mismo objetivo y buscar siempre ir hacia adelante. Entonces, pues muchísimas gracias por todo y nos estamos viendo pronto. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, fue un placer este conversatorio, este coloquio, gracias a vos Sol y a vos Susana, bueno, me encantó participar, muchas gracias. Gracias, Dalia. Yo también lo disfruté muchísimo, mucho gusto y seguimos ahora en contacto y activas en esta Alianza por la Ciencia. Un abrazo. Chao. Hasta luego.